Acabo de leer este libro, Dinastías, de Ramón Alberto Garza Aldape, me parece, ¿no? Él es un periodista muy importante de la segunda mitad del siglo XX en México. Fue director del Norte, un periódico por excelencia de Monterrey, y del periódico Reforma, un periódico que entró muy fuerte al Distrito Federal, es del mismo grupo. Después hizo Reporte Índigo, que tuvo una importancia, y ahora es un documento que hay que recurrir para ciertas cosas de historia. Y ahora dirige el canal de YouTube estupendo, Código Magenta. A mí me gusta mucho. A veces me sorprende, parece tener una información que proviene de los Estados Unidos, ¿no? Nuevo León está pegado a los Estados Unidos. Bueno, hizo este libro que plantea la tesis de que a mediados del siglo XX, dos familias se han disputado el control del poder en México. Por un lado, Luis Echeverría Álvarez. Cuando decimos familias, no decimos hijos y nietos, bueno, salvo en el otro caso, el de don Raúl Salinas Lozano, su hijo Carlos fue presidente de la República. Pero decimos una familia, una corriente, vamos a decir. Son cosas muy interesantes. Una es la de Luis Echeverría Álvarez, que fue subsecretario en época de Adolfo López Mateos, un vasconcelista del 29. Era subsecretario, era secretario del licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Después Gustavo Díaz Ordaz fue presidente y Echeverría fue secretario. Bueno, y después Echeverría fue presidente de México, y después su íntimo amigo de la infancia, el licenciado José López Portillo, que le tocó el andavete para que se vaya al fin del mundo. Según Ramón, esto es un acuerdo que tuvo López Portillo con el Grupo Monterrey. El Grupo Monterrey, al final del sexenio de Echeverría, estaba muy lastimado, muy lastimado. Echeverría les abrió un fuego terrible. Bueno, finalmente murió el líder de ellos, don Eugenio Garza Sada, en un atentado absurdo y tonto. Bueno, en fin. Y hubo mucho problema. Echeverría los mencionaba, el Grupo Monterrey, no sé qué tanto. Bueno, el caso es que, inclusive hay un dato muy interesante. El coronel José García Balseca era el dueño de los Soles de México, que estaban por toda la República, ¿no? De hecho, él viajaba en su ferrocarril lujoso para visitarlos. Bueno, pero este hombre llegó a deber una enorme cantidad de dinero a PIPS, que era la que controlaba el papel, una empresa paraestatal, y no podía pagar. Entonces, don Eugenio, que había intentado comprar del norte, había tenido acciones en el del norte, pero tuvo un pleito con los Junco, se reúne a varios capitanes de empresa y dicen: vamos a comprar García Balseca, tener periódicos en todo el país para defender nuestros postulados de la libre empresa. Pues ahí va. Yo me mocho con tanto y fulano capachea tanto y el otro. Se juntó la lana, pero Echeverría se lo pasó con influencias a el señor Vázquez Raña, su amigo. Y ya no se pudo hacer, ya tenía el cheque, don Eugenio. Bueno, y así va diciendo que son dos criterios encontrados, el de la línea Echeverría y el de la línea Salinas Gortari, desde luego, ¿no? Del papá, que había sido don Raúl Salinas Lozano, había estudiado en Harvard, era un hombre muy cercano a los empresarios, era de Aguas, Nuevo León, y desde luego el hijo que firmó el Tratado de Libre Comercio, en fin, echó para atrás la cuestión del ejido, etc., ¿no? Es un hombre que se vio muy abierto y muy moderno.
hay dos cosas muy interesantes, digamos tres que voy a decir, voy a comentar específicamente. La primera es, asústense, señores, algo que se olvida porque los mexicanos no vemos el pasado, esperamos un futuro, el futuro que nos va a salvar, el Redentor, lo que nos enseñaron en la Iglesia Católica, que va a llegar y nos va a redimir. Ese es un problema de toda América Latina, no solo de México. Los pobres cubanos que tanto están sufriendo ahorita, imagínate, tenían un país con muchas deficiencias, con muchos problemas, como lo tiene los Estados Unidos y como lo tiene Gran Bretaña y como lo tienen todos los países del mundo, y nadie creyeron que se iban a redimir con este individuo, Fidel Castro Ruz, y mire a dónde los ha llevado. Miren a dónde los ha llevado. Pues a nosotros nos pasa lo mismo porque no vemos el pasado. El sexenio con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto y con crecimiento del Producto Interno per cápita fue el del licenciado López Portillo, el más grande. De López Mateos no había esa información, ¿ok? Pero de Gustavo Díaz Ordaz a la fecha es el más grande. Fíjense ustedes. Y con adición a dos cosas, La primera, la reforma política del licenciado Jesús Reyes Heroles, que reconoció a la izquierda, al Partido Comunista, que sacó presos políticos de la cárcel y que hizo a los diputados de partido, es decir, le dio voz a las minorías, algo que no se quiere hacer hoy en día en este país, y ahí están las consecuencias. O ahí estarán las consecuencias a la vuelta de la esquina. El segundo punto del señor López Portillo es que encontró el petróleo y los puso en el mercado. Con ese hombre también brillante, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, y luego lo mandamos a la cárcel. Casi 6 años, pobrecito. Mucho tiempo. Ese fue el sexenio con mayor crecimiento. Creció la deuda pública, una inflación terrible, pero bueno, también nosotros hemos tenido ese asunto, ¿no? Otro detalle que plantea es que oigan ustedes esto con horror, sexenio, desde el licenciado Luis Echeverría Álvarez hasta la fecha, ha tenido su cartel de droga, su cártel, ha creado su cártel, ha impulsado cártel, cada sexenio. Solo existe tráfico y violencia por el tráfico de drogas cuando el gobierno se vende. Y en este país se han vendido, según Ramón, todos los gobiernos, desde Luis Echeverría con el cártel Jalisco que manejó su cuñado, que está en el bote, lo metieron al bote. Y así, muchos los subsiguientes. Hay otro detalle muy interesante. La Cuarta Transformación es hija de la familia de Echeverría. Y él sostiene lo siguiente. Cuando el gobierno de la Madrid abre ya la modernidad, el pensamiento no nacional, vendiendo empresas estatales, modernizando la economía, entrando al GATT, etcétera, etcétera. Él sostiene, Ramón Garza, mueve los hilos, era un individuo muy marrullero, el licenciado Echeverría, para que Porfirio Muñoz Ledo, que había sido miembro de su gabinete, Cuauhtémoc Cárdenas, desde luego la maestra Ifigenia, que acaba de morir, hicieran la corriente democratizadora del PRI y luego fundaran el PRD, participaron en las elecciones del 88, muy reñidas. Voy a decir algo. El licenciado Bredov Dávila, que fue presidente del Banco del Atlántico, que se acordarán, y era presidente de los banqueros, si no me equivoco, cuando la nacionalización de la banca. Puede ser que no, pero era un banquero, un líder de los banqueros. Sostuvo que con la nacionalización de la banca se firmó la sentencia de muerte del PRI. Porque una de sus consecuencias fue impulsar
al líder empresarial Manuel J. Cloutier del Rincón, que luego empezó a andar por todo México y luego esa campaña terrible de que hable México. Bueno, pues también no fue por convencer la nacionalización, sino por la reacción contraria. Qué interesante está la teoría. Es un juego de espejos, digamos, al revés o cóncavos. Los empresarios y mucha gente apoya, las clases medias, a Manuel J., que empezó antes que la corriente. Pero cuando después de López Portillo, la Madrid muestra pues una capacidad más liberal, ¿no? De hecho, el licenciado López Portillo dijo hasta el final de sus días que fue el último gobierno de la revolución. Bueno, empieza a deshacerse de empresas. Parece que era un drama eso de las empresas paraestatales. Tenían hasta centros nocturnos, por Dios, que perdían dinero, por cierto. Entonces, los contrarios, que vamos a decir son los echeverriaístas, sópatelas, se echaron la corriente. Entonces, en esos dos sexenios, que estuvieron contrapuestos hasta un cierto punto, se fueron contra el PRI. Se fueron contra el PRI. Y llegó el momento, en la época de Zedillo, el presidente era Fox, ¿correcto? Fox, por su manera de pensar, estaba más vinculado a Salinas que a Echeverría, por supuesto. Es un libro muy interesante. Para mi gusto tiene algunos errorcitos, no sin mayor importancia, de ubicación, cuando fue secretario de Educación don Jaime Torres, y cosas menores. Es sumamente interesante su visión, es sumamente... Bueno, cuando uno lo lee, uno se pregunta, ¿y habrá en este momento reacciones contra la 4T que está tan radicalizada como ocurrió en el pasado? No se ve a los empresarios, no se les ve a los señores de Monterrey, a los señores del norte, ¿no? Que siempre los movimientos vienen del norte, Héctor Aguilar Camín, ¿no? La revolución que vino del norte, ¿no? Bueno, Yucatán también es pionero en luchas cívicas. No se les ve. No se les ve en ningún debate, no se les ve. Bueno, yo se los recomiendo mucho. Dinastías de este señor que sabe bastante, ha vivido, fue testigo, entrevistó a mucha gente, participó en muchísimas cosas. Bueno, si esta cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, miren, díganlo lo que le parezca. Vea la próxima, a lo mejor se le gusta.